Bienvenidos a Historias que Asombran. En este capítulo hablamos de fracturas, pero no solo las del cuerpo. Contamos historias reales de huesos rotos, de quiebres emocionales y duelos sin despedida. Descubrimos cómo, con el arte del kintsugi, esas grietas pueden ser reparadas con oro y convertirse en marcas de aprendizaje y fuerza interior. Un capítulo profundo, humano y a veces muy divertido sobre cómo las fracturas pueden transformarse en historias que asombran. Bienvenidos. Caminando por las huellas del ayer, en cada esquina una historia por conocer. Los héroes silenciosos sueñan sin temer. Sus voces unidas nos invitan a crecer. Cada palabra es un viaje, un renacer. En los rincones del tiempo hay tanto por ver. Con risas y llantos vamos a descubrir que en cada historia hay... Hola, Barry. ¡Jota! Listo. Pues amigo, Capítulo llegamos al capítulo 6, ¿no? Capítulo 6 de esta historia, la primera 6. temporada. Qué maravilla, ¿no? 6. Increíble. El 6. Está Eso. muy bueno. Salud, muy bien, 6. Y entonces, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy, Barry? Pues, mi querido Jota, hay un tema que me parece chévere y que me ha acompañado en estos días. Tuve la oportunidad de hacer un evento de 3 días para aprender a contar historias. Lo hicimos en un lugar fantástico, con una vista increíble a Bogotá, en un spa llamado Chivana. Lo hice con un grupo de amigos donde queríamos llevar el tema de llevar los mensajes al siguiente nivel. Y fue un entrenamiento en oratoria, en storytelling, en voz, en, bueno, muchas cosas que son importantes, en neurociencia aplicadas a esto, un espacio para superar miedos. Muy bonito. Y vi algo que me impresionó, y es que obviamente una buena historia parte de algo que es el conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. ¿Estamos de acuerdo? Y detrás de un conflicto también está lo que se llama la fractura, ¿no? Cuando hay una fractura, cuando se rompe algo en la realidad. Uno se puede quebrar un hueso, ese es el primer nivel de fractura. Quisiera hablar de la fractura en todo su esplendor. Uno Como puede siempre. fracturarse una relación, puede fracturarse algo del cuerpo, porque al final somos frágiles, o como dice Nassim Taleb, también está la antifragilidad, esa antifractura que nos permite que no nos quebremos. Y hablar de las fracturas me parecen chéveres. Creo que las fracturas son los momentos donde algo se rompe, pero detrás de ese rompimiento pasan cosas muy fuertes dentro de uno. Así sea Sí. eso, algo, hasta una relación que era importante, hasta un trabajo que uno le tenía cariño, pero la fractura es un momento de verdad en la vida de las personas. ¿Cómo te parece? Me encanta fractura. Porque además fractura tiene, como siempre, ¿no? Todo tiene su lado oscuro y su lado brillante. Y hay una frase inclusive de Leonard Cohen que dice, a veces en la fractura es donde entra la luz. ¿Sí? Entonces ahí le está la historia, esa del jarrón japonés, el que se rompe, ¿cierto? Se fractura. Y ahora te cuento mi historia del jarrón. Se fractura y para arreglarlo, lo arreglas bonito, o sea, lo pegas con oro y le haces las uniones con oro para recordar lo valioso del momento que aprendiste. ¿Y sabes cómo se Entonces, llama ese arte o no? ¿ah? El kintsugi. El kintsugi Exacto. que también es el arte de reparación, porque la fractura o la cicatriz que viene después de la fractura Ajá. es el recuerdo, pero imagínate reparar con oro, es aquí una fractura, las cosas volvieron a unir, pero la fractura no es que desapareció, es que ahora se ve la parte de la esencia del mismo objeto, ¿no? Y Ujú. hacerlo con oro. De hecho, hay un personaje que puso en la portada de su libro, un señor Echeverry, que es también un speaker tremendo y un líder tremendo, tiene una figura de Kintsugi ahí en la portada, de un jarrón, digamos, donde están todas esas fisuras agarradas con oro, espectacular, ¿cierto? Claro, porque es que el post o la consecuencia de la fractura después es la reparación. ¿Cómo te reparas? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, aquí tengo una fractura de muñeca montando bicicleta. Iba para la oficina, yo Muéstrala, montando. acerca la cámara para que la gente la vea. Sí, Tremenda. ahí tengo platina y 2 tornillos. Me fracturé la muñeca y iba para la oficina en la bicicleta.
por mi ciclorruta, muy juicioso, por la Boyacá, ciclorruta. Un señor empezó a frenar, yo me fui a abrir y había un volardo de esos grises, igual del color del piso, porque había medio llovido, estaba así brillante. Tin. Yo cuando me fui a abrir, no, ya no me dio, me pegó en el pedal y yo salí y Dios. ¡pum! Caí sobre la mano y se me rompió. Después llegaron un amigo que venía en carro, Rafa, si lo ves, Claro. me llevó a la Reina Sofía, ahí me entablillaron, pum, pum. Eso fue un viernes, si no estoy mal. Sí, bueno, no sé, a los 2 días me operaron. Y en la entrada de la operación estábamos 4 que nos habíamos partido la muñeca. Estamos Entonces, en el mismo lugar. sí, ¿no? Entonces, no, el médico nos iba a ir operando, nos iban a ir alistando a cada uno. Y entonces nos empezamos a contar, ¿y usted qué le pasó? Entonces, no, yo iba en la moto, y entonces un carro, pum, y el otro, no, yo estaba en una excursión, no sé qué, pum, me caí. Y yo, no, pues la bicicleta, pum, me caí. Y una señora, no, qué historias tan buenas. Y usted, no, estaba en un almuerzo, me corrí para atrás, me resbalé y me caí. Wow. Se le partió la muñeca igual que todos. Y no, Le faltó storytelling a la señora, le faltó storytelling. sí. Dice, no, al menos ustedes tenían una historia para contar, o sea, tienen todo el cuento, bla, lo contaron, porque todos hicimos, ¿no? La historia del carro, o el no sé qué, pum, caí, La ella no, cámara lenta. me corrí para almorzar y ¡fua! Me resbalé y me caí. O sea, ella era un meme, tal cual. Entonces, ¿cómo sucede la fractura? Pero después de eso, o sea, a mí la mano me quedó, si pudiera, y después, si puedo, pongo la foto en edición, me quedó así, como una L, como un S, ¿no? Wow. Y ahora recta la recuperación y todo, pero a mí la cicatriz que tengo aquí grande es porque estuve en una terapia de recuperación de tendones. A mí la mano me quedó pues con todo el movimiento, yo puedo hacer todo, gracias a Dios, a eso. Pero tuvo su consecuencia y es que yo tengo esta marca y a veces me dicen, oiga, ¿usted por qué no se hace cirugía plástica? Quítesela porque me rasca. ¿Ves? Y dije, pero es que me recuerda, así como decía Rusty en en Cars, le decía al Rayo McQueen, cada una de las cicatrices que uno tiene, las fracturas, porque también me fracturé la nariz, eh, son recuerdos de momentos, de historias, de cosas que pasan interesantes, pero también de cómo te sobrepasaste. Por ejemplo, otra que me montando bicicleta también, estábamos en Guatavita, iba con Carlos, un amigo también, y yo iba bajando así rápido, tin, 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 hueco, y yo salí volando. Pero en esta caí así, ¡pah! Me Dios. caí sobre esto Mal y la nariz me quedó acá. No. Sí, entonces yo iba con él y él tenía unas gafas así de esas de espejo, pues todo bici. Yo iba con unas gafas normales, ese fue mi error, que no llevé gafas de montar, entonces las gafas No. eran duras y me movieron la nariz acá. Y entonces yo le dije a él y me veía en el espejo, ¿no? De las gafas del canal, así, y le dije, me rompí la nariz y él me dice, y yo, ¡trum! Y me la enderecé, weón. Y el otro, Wow. Terminator, mucho teso. Terminator, ¿no? Y llegué, porque era una ruta de más o menos unos 35 kilómetros por Guatavita, por toda la montaña. Íbamos en el kilómetro 17 o 15, en la mitad de la montaña. O sea, esperar una ambulancia, decir cualquier cosa, nada. Respiré. Llegamos a Guatavita, me monté en el carro, nos fuimos otra vez a la Reina Sofía. Y ya Y cuando allá no había nadie viéndote ahí sí la llorada. sí, no, ¿Cierto? nada, no, la verdad, cero. Yo seguí chin, 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 respiraba hasta bien y todo. Y cuando llegó a la clínica me dicen, pero usted cómo se hizo una reducción cerrada de nariz, de no sé qué, se había podido dañar, pero bueno, no le quedó tan mal. Después me tuvieron que hacer una reducción para terminar de enderezarla, por eso tengo esta nariz. Y entonces ahí metieron, tin, tum, y me la terminaron de enderezar para dejarla recta, Wow, porque qué toda una vez historia. estaba así como chueco. Pero nuevamente, otra historia él me decía, Pero mire, espera. yo creí que eso sucedía en las películas, de eso que No, pero uno, pues yo, espérate. Ya que estamos hablando de nariz, yo necesito caerle la nota. ¿qué? También tengo otra historia de fractura nariz. Porque Cuente. vamos a ir desde las fracturas hasta las fracturas emocionales, que ahí tenemos que hacer ese viaje. Sí, por favor, pasemos. Pues mira, año 2018, ¿sí? Comienzo 2018. Me hice un evento gigante con una constructora, Ajá. gigante. Decidimos montar una experiencia para que toda la constructora se fuera a Subachoqui.
hicimos un campo experiencial de juegos, la cosa más increíble. Y en esa Ajá. adrenalina, imagínate, 1000 personas jugando al tiempo, contratamos a un productor de televisión, yo estaba en mi emprendimiento en esa época, a un productor de televisión que hacía esos programas de televisión ¿cómo se llama? Es de Survivor colombiano, ¿te acuerdas? Que hacían todas Sí. estas instalaciones en madera. Pues contratamos un personaje de esto, imagínate, casi en una cancha de fútbol montar unos 30 juegos con facilitadores, con banderas, con puesta en escena. Y la adrenalina esos días fue muy fuerte, porque montar eso son meses de preparación y meses de puesta en escena. Pues el día anterior, en medio de esa adrenalina, me faltaban comprar materiales, recuerdo por allá en la 138 con carrera 21, recuerdo el Aquí en lugar, Bogotá, sí. en Bogotá, porque tenía que ir a una ferretería, después ir a Subachoque, y estábamos pues, buscando una ferretería, y estaba bajando por una calle normal, estaba con mi socia, y viene un taxista en contravía a toda velocidad, por a la que viene, y todos bajando, y entonces yo paré el carro, y el man saca la cabeza y me dice, quítese. Y yo le dije, yo le dije, señor, usted está en contravía, ¿sí? Entonces el que se tiene que mover es usted, viene por la calle equivocada. Pues no me importa, me dijo. Yo le dije, pues a mí Deje ser tampoco. sapo. Bueno, Entonces, sí, claro, la típica. Y yo pues dije, pues a mí tampoco. Y yo apagué el carro y mi socio, pues déjalo pasar. Y yo le dije, pero ¿por qué? Si viene en contravía, ¿cuál es la historia? ¿Sí? sí. Innecesario dejarlo pasar. Pues que se desvíe y que dé la vuelta por donde es. Yo pagué el carro, le dije, no lo dejar pasar, usted está en contravía. Claro, yo venía solo y pues le pude haber dado paso, pero a cuenta de que iba a dejar un tipo en contravía, Ujú. el tipo se puso histérico y se desvió y bueno, ya, seguí mi camino. Llegué a una ferretería, el man se dio la vuelta en su taxi y me alcanzó. Mi socia entra a la ferretería, yo estaba ahí y me bajé un segundo del carro cuando el man se baja del carro. Ah, gran hijo. Yo le, no me iba a dejar pasar, venga, y se baja con un bisturí, loco. Ay, man. No, Con un pero a bisturí ver. puesto en la mano, ¿sí? Y saqué el Llegó bisturí. ahí. Entonces yo lo que hice, obviamente yo tranquilo, cogí y le dije, le tomé una foto al carro, a la placa, le dije, ya tengo su placa, le tomé una foto al tipo y ya tengo sus datos, ya sé quién es usted y ya sé que para qué empresa trabaja. Así que de usted me iba, ¿sí? Y el tipo me soltó un manazo en la cara. Y Ah, la nariz, ¡prum! Inmediatamente al lado, ¿sí? Mi socia sale, empieza a gritar, la gente en la calle empieza a gritar. Yo ahí le no. dije, madre, este man se enloqueció. Y ya cuando al man se le secuestró la amígdala al momento. O sea, entró en estado de ira absoluta. Em, yo solo le dije, ya cálmese, ya lo voy a demandar, ya sé quién es usted. ¿Sí? Lo cierto es que, obviamente, yo tenía el evento y estuve con la nariz rota en el evento. ¿Sí? Literalmente así. Yo fui a la fiscalía, hice toda la demanda, el tipo nunca se presentó y la fiscalía, después de meses de yo ir a la fiscalía, me dice, oiga, el tipo nunca se ha presentado, si quiere podemos seguir años en estas, usted verá, o paramos el No. proceso. Y yo le Pero dije, es pero, así, usted llega a tocar a alguien y le ubican a los 3 segundos, hace, no, man. sí, No. entonces lo que sí hice fue ir a la empresa, ¿sí? Y pedí que lo amonestaran. Me dijo, no se preocupe, esto es impermisible y al tipo sí, mejor dicho, le hice la vida como fuera. Pero hablando de la fractura, la nariz me quedó completamente torcida y obviamente lo que había que hacer era lo que había que hacer, cirugía plástica. Así que me hago la cirugía y salgo de la cirugía con la nariz perfecta otra vez. Qué maravilla, por fin arreglé mi Sí. nariz, meses con la nariz así hasta que finalmente me operé. Y voy donde el médico una semana después de la operación y el médico me hace, bueno, vamos a ver cómo quedó. Y de pronto el man hace, y me la volvió a fracturar. Me fracturó la nariz en ese momento. Y a mí se me escurre lágrima, como si no puede ser. Yo me sometí a esta pedante operación y el man me la fractura. Y yo creo que el man me mira como, ¡ay, qué No, pena! No, pero pero así como, qué pena, el man, weón. claro, No. el man me miró como, uy, le fracturé la nariz a este man otra vez, ¿sí? Entonces el man, además yo con la lágrima así porque el dolor fue salvaje, ¿sí? Entonces el man, no, mire, lo que usted tiene que hacer es que hágase así por 2 semanas, especie que eso vuelve y se le cuadra. Ahora mira mi nariz, todavía sigue descuadrada. Claro. Ese golpe.
Pero, no, ¿cómo así que no lo se la arregló? No, no, Desgraciado. hágase así por 2 semanas y después de semejante operación, porque el dolor fue violento, ¿sí? Y yo Mm. escuché todo el sonido en vivo, en directo, y yo no me vuelvo a someter a eso, no me importa, voy a abrazar mi nariz torcida y voy a ser parte de mi historia y ya, ¿sí? Y es un recordatorio, pero es un recordatorio de muchos lugares. Primero es aprender a estar más tranquilo, porque yo era los que me Ujú. enfrentaba en la calle con el que fuera, no me importaba. Sí, ¿Sí? Porque ¿cómo así que esté en contravía? ¿Cómo así que se pasó el semáforo en rojo? Y detrás hay gente loca, ¿sí? sí, total. Entonces aprendí la lección de, yo no fui grosero con el man, simplemente hice lo que como cualquier ciudadano tenía que hacer es, yo no lo dejar pasar porque estoy en mi vida, lo siento, sorry, sin ser Ajá. grosero, sin insultarlo, Y pero sobre todo que venía en contravía, no, o venía en sea, sí. contravía, un loco. Pero a mí esa fractura me regaló muchas cosas. Primero, pues, primero estar más tranquilo, Ujú. porque pudo haber sido más tranquilo. Obviamente yo me puse, mi socia se puso, estaba súper nerviosa, cuando llegué yo la sentí Blanca. vuelto nada, mi esposa lloraba, decía, pero ¿qué fue lo que te pasó? Y me decía, tú siempre te has enfrentado a la gente hasta que te salió un loco, loco, Ujú. Uno más loco. uno más loco. Y como que me di cuenta, hombre, uno puede tener conflictos, sobre todo en la calle, uno en cualquier momento se le arma un conflicto, pero uno no sabe cómo reacciona el otro y hasta qué Tal nivel lo cual. puede llevar, ¿no? Y pues yo pensé que era un tipo que pues ya se iba a correr y se iba a disculpar, cualquier cosa se me pasó por la cabeza, pero lo último que me imaginé es que me fuera a perseguir y alcanzarme a hacer esto. Y esa fractura es un recuerdo, sobre todo yo creo que recuerdo más la fractura, creo que me volvió más la fractura del doctor que la del tipo. Eh, Cuando el man hace así, además el doctor se puso pálido, como que le dieron ganas de, ay, huevada, la amarré, ¿sí? Y No, yo, pero ojalá vea esto y diga, no, tengo que arreglárselo, o no, sea, no, no, como que, por oye, mi por cuenta. misericordia, lo voy a operar otra vez a este tipo porque yo la embarré. No, el tipo ya. Y mi papá me dijo, ¿cómo te fue? ¿Qué tal el cirujano? Y yo, papá, me acaba de curar la nariz otra vez. No, eso es imposible. Eso te estaba haciendo muy bien. No, papá, me quebró la No, nariz después de la cirugía. Bueno, esa es la historia. ¿Cómo te parece? no, pero no, hablando de narices rotas y de lo que viene después. Generalmente en una fractura viene eh, ese momento de, primero, la El impresión de impacto, qué ¿no? pasó, ¿es cierto? Sí, ¡Tra! Como que uno no se da cuenta y uno dice, ¿qué pasó? Ups. Y después viene todo el proceso de repararse. Porque en las fracturas que estamos hablando de huesos, pues viene eso. Pero también vienen la reparación de una fractura, digamos, ah, hace muchos años alguien me enseñó algo frente al tema de enfrentarse. Uno, siempre va a haber alguien más loco que uno, sí. ¿sí? Siempre. Siempre va a haber alguien más violento que uno. Porque digamos que yo no me considero una persona violenta. También tenía mis momentos de qué hubo, ¿no? Sí, ¿Qué va a hacer, de parce? macho, gallito peleador y todo. Jugando. Pero entonces, esta persona me dijo y practicaba vela en Guatavita. Formaba parte de los que practicaban vela. Y entonces, cuando alguna vez estaba en torneo, pues vienen dos barcos y se van a chocar y hay uno que tiene que desviar. Claro, Entonces decía, requiere mucho más valor evitar una confrontación que enfrentarla. Porque pelearse es muy fácil, claro. pero evitarlo requiere demasiado valor. O sea, es que no es que te lo reconozcas, viene de ti el evidenciar, el darte cuenta, el sopesar todo lo que viene y Investigar, la investigar. implicación de autocontrol, de autoconocimiento, de evitar un choque. Y eso, si no estoy mal, cuando están en torneos, premian al que evita el choque. Claro. Entonces, en muchas ocasiones, y digamos después de esas conversaciones, poco a poco, cada vez yo evito la confrontación. Y no porque no pueda o porque no sea capaz, sino porque requiere más valor y más autocontrol, concentrarse y no enfrentarse, no, y buscar algo mejor. Por ejemplo, y dentro de este tipo de fracturas es, digamos, las amistades que se rompen. Pero antes de entrar ahí,
Es que Y te quieres es, algo. Me hiciste acordar un bueno, chiste. dame, dile. Es cuando dos amigos que se encuentran y uno le Ajá, dice al otro, ya encontré el secreto de la vida. Nunca discutir con idiotas. Y el otro le sí, dice, ese no es el secreto de la vida. Tienes tienes toda la toda razón. la razón. Sí, la verdad es que, pues hay un cuento ahí sobre esto antes de pasar a las fracturas emocionales que son tan igual de potentes porque vamos a un tema súper poderoso con lo que acabas de Ajá, tocar. hágale, hágale. Yo estudié diseño industrial Ajá, y cuando uno estudia carreras como arquitectura, diseño, publicidad, qué sé yo, estas carreras donde las entregas finales son hiper exigentes, pues uno dura días sin dormir tomando tinto a veces siguiendo derecho. Pues estaba en la casa de un amigo, siempre nos reuníamos en la casa de un amigo, termo de tinto, empezábamos a cada uno a hacer su entrega, a hacer los planos técnicos, a hacer todo lo que todavía hay que hacer. Y mi amigo, pues fue con la novia, estábamos ahí trabajando en la sala de su casa, tomando tinto, escuchando música, y a las 12 de la noche, la entrega era a las 7 de la mañana, pues estábamos todavía muy biches, nos dice, venga, acompáñenme a dejar a mi novia. Y la novia vivía al otro lado de la ciudad, ¿no? ajá. Vivía como por ahí en la 134 con novena y estamos hablando de Chapinero 70 y pico con séptimo, 60 y pico con séptimo, no importa, pero lo cierto es, tocaba atravesar la ciudad, eso era, y todos, bueno, acompañémoslo, pero estábamos todos nerviosos, Dios, estamos en entrega y así que mi amigo nos ve la cara y dice, tranquilo, yo voy rápido, no se preocupe, vamos rápido y la dejamos, pero pues venga, vamos charlando y vamos hablando de la entrega, entonces bueno, listo, todo bien, así que él va manejando, su novia va de copiloto y yo voy atrás con otro amigo y vamos felices charlando y mi amigo pues empieza a manejar rapidito, a darle toda la velocidad y a la altura de la 85 con séptima, que tú sabes que hay como una forma de subir a la circunvalar, se Ujú. mete un camión a toda velocidad a la séptima, nosotros veníamos rápido, frenamos en seco, literalmente casi nos matamos, ¿sí? Fue un salvaje, o sea, un salvaje se metió ¡buah! Como si viniera un camión así fresco. Claro, el tipo dijo, la hora que me importa, yo me meto, pero por nosotros llevamos la vía, es la séptima. Y mi amigo lo alcanza, ¿sí? Y me dice, pues tenía la novia al lado, entonces voltea y me dice, Pipe, yo venía atrás del copiloto, perdón, detrás del asiento del copiloto, y me dice, Pipe, grítale algo. Y yo bajé la ventana y dije, ¡adiós! Marica, el cague de risa, o sea, la risa que nos dio a todos. Claro, además yo, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Además, si era esa época las ventanas de bajar, ¿no? Sí, claro, no era Universidad, ¿no? no. Ya hoy es, sí, Sí. pero yo bajando la ventana, yo, ¡adiós! Y cerré la ventana. Y todos así que no podían. Porque un momento de fractura, porque fue una fractura, de pronto se nos volvió, además todos llorábamos de la risa, ¿sí? esperando el madrazo, cualquier barbaridad, y de pronto ese momento de miedo se transformó, ¿sí? Porque Claro. lo que tú dices, después de toda fractura viene una reparación. Yo lo comparto, como Sí. que el humor es una forma de reparar un momento, ¿no? Se Sí, no, reparó el y de momento. romper el hielo, romper una situación. Ay, hablando de esa, así amigos en la noche, yo estaba de tusa, ¿no? O sea, en Guayabado, porque rompí una relación con una novia, no sé qué. Y entonces unos amigos, no, usted no puede estar así, vámonos de rumba, vámonos a tal lado, vamos a hacer algo, no sé qué. Entonces le dije, listo, recójanme. Entonces llegó un amigo en la camioneta, se subieron dos más, íbamos así todos, y estaban haciendo en esa época, o sea, imagínense, estaban construyendo el Transmilenio por la 30, Dios ¿no? mío. ¿No? Estaban arreglando. Y, Bogotá no existía hacia el norte, básicamente. y entonces tomamos, creo que íbamos para galerías o algo así, ¿no? Y entonces, o venía, bueno, no me acuerdo, pero estaban estas cosas que tienen arena en el piso y tienen un tubo, Ya, naranjas, que sí, sí, tienen sí, las polisombras, ¿no? Esos que tienen claro. las polisombras así, chun, chun, chun. Estaban solos, estaban los estos, y él iba en la camioneta, chun, así rápido, todos, bueno, vamos así. Cuando te dices, ¿qué? ¿Nos llevamos uno de esos palos? Y entonces yo le dije, pues hágale. Y el man hace así, contra el palo, y le da con el espejo. ¡Pah! Y el espejo, ¡puf! Y el palo así. Y Dios. todos, y entonces en ese momento hay 5 segundos de silencio, ¿no? Todos como, uy, qué cagada. Perdón la palabra. Sí, sí, sí. Sí, uy, qué En este se embarrada. nos van a hacer todas las Yo lo palabras. edito, ahí yo pongo pip, ¿no? Uy, qué embarrada. ¡Guau, guau, guau, guau! Porque se fue. Mucho bruto. Y todos, ¡guau! Ahí
ya toda la noche fue muy chévere. Pues mi amigo así. Al otro día lo acompañé a comprar el espejo. Tocó. Terrible. Pero era así, ¿no? Y Como todos, que vamos, ¡Uy, el pasó la espejo! cosa, ya, me dejó la novia, me importa, lo Sí, suyo fue más divertido, esto sí, justifica la noche. ya eso rompió porque uno se deja llevar de nuevamente, ¿no? De situaciones, momentos, pero hay que romperlo con algo, ya sea alegría o deporte, no sé, pero entonces son esos momentos en que de verdad uno necesita como, venga, corte, ya, Corte, suficiente, pare, sí, vuelva a timonear. ajá, Y ahí el tema que tocaste me parece chévere, esas son las fracturas físicas. Ya para ujú, entrar, solo para no dejar de contar la historia, a mí algo que me gusta, y ya para cerrar ese tema, porque creo que me parece chévere hablar de fracturas emocionales, yo ajá, tengo una que me acompaña y un amigo me regaló alguna vez que tú lo acabas de parafrasear, y es el poder de la cicatriz. Yo tengo una, mira, aquí tengo otra, ¿sí la ves? ujú, ¿Está de acá? sí, Cuando era niño, me trae con un árbol, me dice, ay, cuidado, cuidado, es que me cae del árbol. Y cuando me volteé y me miré y recuperé la conciencia, tenía una rama clavada dentro del dedo, ¿sí? ah, man, Corre a urgencias y literalmente era todo el dedo, ¿sí? Totalmente, bueno, ni siquiera hay que escribirlo. Lo cierto es que llegar a la clínica y que, ¿cuál anestesia y nada? ¿Sí? Y fue un momento como de verdad, porque recuerdo que en medio del dolor y el médico diciéndome, usted como es de valiente, además yo sí, le tengo pánico a la sangre, la verdad es que ver una ujú, gota de sangre para mí es terror absoluto. Y recuerdo ver ese médico cómo me calmó, cómo me centró en medio del dolor y lo que me dijo, y me dijo, oiga, usted es un valiente. Y apenas me dijo eso, como que yo en medio del dolor, como que ujú, él me muy regaló fuerte, algo bonito y es, a veces en medio de esas fracturas también viene como esa fuerza interior para querer superarlas, ¿no? Como para soportar un dolor, para entender que, bueno, pero no es tan grave, ¿sí? O sea, ujú, como que ya había llegado al punto del dolor y me dijo, tranquilo, me puso anestesia local, fue, pero esas palabras de aliento en medio de ese momento, no sé por qué, pero se me quedaron en la memoria y las encontré reconfortantes. Y como que algo me pasa cuando me pego un machucón de esos, cuando se da contra el borde de la cama con el dedo gordo, cuando uno, yo chiquito, el dedo chiquito, ay, además, sobre todo, que uno es, ¿qué me pasó hoy? exacto, pues viene de pronto ese médico vuelve a mi cabeza como una imagen que, como si hubiera sido un ancla mental. Y él me dice, bueno, pero usted es un valiente, tranquilo. Y como que en medio de todo, a veces tiene que ver como cuando las fracturas las resignificamos, cuando una fractura puede ser una pesadilla o una fractura puede ser un momento de encontrar algo que tenemos dentro que no sabemos que está ahí y nos vuelve como a calmar, ¿no? O sea, como la Ujú, calma después de la fractura o la calma después de la tormenta. Y ujú. curiosamente me estableció un ancla este personaje. Entonces, ya ahora sí, para darles cierre, no hablar más, no ser escatológicos con las fracturas físicas, creo que las peores fracturas son las del alma también. Las fracturas Sí, de relaciones que se rompen, relaciones que eran importantes y de noche a la mañana algo pasa y de pronto como que a uno se le sale la persona del corazón y ya, y no hay nada que hacer. sí, O como si fuera la gota que rozó la copa y tú dices, ya, está bien. En un hasta aquí trabajo, en llegamos. una relación con alguien, y a veces personas que uno dice, esta persona va a ser importante el resto de mi vida, y uno dice, sí, pero ya, suficiente. Aquí se superó un límite, y como que no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces tú hablabas de fracturas emocionales, ¿qué te llega con ese tema? Ahí he conocido casos de personas que no se han podido despedir de alguien. Tuvieron el momento en que esta persona falleció inesperadamente y algo en ellos como que se fractura. Entonces, hace poco conocí o supe de alguien que no había podido tener como ese cierre, porque El duelo, ese como ese duelo, duelo ¿sí? suspendido. Porque como que literalmente se fracturó el tiempo o la relación entre esas dos personas porque uno de ellos fallece. Entonces, es una persona muy religiosa, eh, muy cercana a Dios, y entonces, después de que tuvo una confesión, le dijeron, ¿por qué no hace una misa por esa persona? Y se despide de él.
¿sí? Porque no tuvo tiempo de hablarlo, y él, esa persona ofreció una Eucaristía por esa persona. Y no hizo sino llorar en toda la Eucaristía. Y ella me decía que recordaba o le dijo durante ese momento todo lo que le hubiera querido decir y que sintió que esa persona le respondió diciéndole gracias. Y eso la calmó. Y dijo, a partir de este momento, yo siento que pude conversar en ese cierre. Que No. eso que pasó, pude tener el momento de cerrar. Entonces, nuevamente, la reparación. Ese fue como su momento de que esa fractura se reparó. No, no hay forma, digamos, de que, bueno, quedó el hueso entero o logramos una cicatriz, ¿no? Pero queda como ese momento de, wow, venga, ya estoy como en paz, porque las fracturas también generan eso, ¿no? En tu caso o en tal cosa, el momento de choque, pero después esa reparación, cómo queda uno en paz, cómo queda uno como tranquilo, lo que uno dice, cómo da esa conversación, esa última conversación que debe suceder antes de despedirse. Y En ahí esa, caigo en la dime. nota porque este fin de semana viví algo extraordinario. Pues Mm, estábamos en este bootcamp que te cuento, que se llama ujú. Mito. Este es un bootcamp para entrenar a personas a encontrar su historia desde adentro. Y fue curioso que tuvimos a alguien desde Canadá. O sea, vino una señora colombiana, una bumanguesa, vive en Canadá hace muchos años. De hecho, vive tanto tiempo, ha vivido tanto tiempo en Canadá que ya su español está trastocado. Habla con la Ujú. R. Yo, ¿eres colombiana? ¿De qué hablas? Como si fuera una gringa, Sí. un acento bastante extraño. Una mujer muy querida, se llama Diana. Y recuerdo que cuando llegó al taller, tenía una cara como de, un poquito como si hubiera llegado a un estado de shock. Y estuvo tosiendo todo el taller. O sea, todo el tiempo cuando estaba en silencio, ella tosía. Y yo, ¿qué le pasará? ¿Será que tiene una gripa ahí extraña que le está comenzando? ¿Será que se descompensó por la llegada a Colombia? Había algo extraño en ella. Pero más allá de que de la tos o algo, era su gestualidad, su presencia, estaba impactada por algo. Y Sí. pues alguien se acercó y le preguntó, alguien del equipo de los que hicimos el taller, y me dijo, ella quiere contar esa historia. Así que el último día del taller, la última noche, es un taller de 3 días, estoy hablando del domingo en la noche, ella Publicidad pasa, política no pagada. sí, Dale. exacto, pero quiero contarte lo que hizo. Pero me encanta porque es excelente. Sigue. Y tiene que ver con la fractura, pero también el tema de la narrativa, porque la historia sana. O sea, de la manera como Tal contó la cual. historia, pudo sanar algo que la tenía fracturada, porque ella estaba en shock y estaba fracturada emocionalmente. Digo, miren, venía del vuelo a Canadá, a Colombia, con toda la emoción de estar aquí, con esa emoción de, uy, me voy a preparar como speaker, qué nota. Y mi compañero de vuelo, con el que estábamos conversando, una conversación súper agradable, al man de la nada le dio un infarto y se murió en pleno vuelo. No, Y no. pues el vuelo venía a reventar, Dios, venía completamente lleno el vuelo. Así que pues las auxiliares de vuelo inmediatamente lo que hicieron fue cubrirlo con una manta, tratar de que fuera la estación lo No. menos traumática, pero ella estuvo 4 horas o los 5 horas de vuelo con una persona con un muerto al lado, con una persona que acaba de fallecer. Y uy, qué triste esa historia, pero pues el impacto emocional, la fractura con la que venía, claro, ella trató de estar en el taller, hacer los ejercicios y todos, pero su cabeza estaba en otro planeta, claro. Y en el momento que cuenta la historia, dice, yo quiero decir esto, la vida es frágil y ustedes no saben en qué momento la vida les puede cambiar en cualquier momento. Y toda su historia le contó alrededor de la fragilidad, como una vida en un momento se fractura y se echó todo un cuento sobre los sueños, sobre, oiga, uno a veces posterga sueños porque le da prioridad a otras cosas, las cosas hay que hacerlas de una, sin pena ni gloria. Y es lo que vengo sintiendo estos días. Y lo vengo sintiendo porque me acaba de pasar que mi compañero de vuelo, y contó el cuento y todos, más como que nos terminó, obviamente quedamos súper impactados, pero terminamos de cifrar también su estado emocional, estaba en un estado de fractura y por otro lado también se dio un espacio de reparación. Ella misma Ujú. se reparó a sí misma contando una historia, porque al entregar la vulnerabilidad al público, lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, como que ella como que descansó, sí, como que por fin les puedo contar lo que acabo de vivir hace 3 días. Y de alguna manera su rostro cambió, como que respiró profundo y entendió que
que más allá de lo que le pasó también es como qué significado le daba a la situación. Entonces le puedo dar un significado como acabo de vivir una tragedia, lo cual pues, de alguna manera lo fue, por supuesto, porque qué fuerte que alguien fallezca en estas circunstancias. Y ese volteó y dijo, yo nunca me quiero morir en un avión, yo quiero vivir mi vida, yo quiero estar a la altura de mis sueños. Señores, la vida es una fracción, la vida es un instante. Y se hizo toda una reflexión en medio de esa historia sobre aprovechar la vida, no quedarnos con el qué pasaría si, sino hágale, sin pena ni gloria. What if? What if? ¿Qué pasaría si? No te quedes con la pregunta, haz lo que tengas que hacer, pero vive tu vida, vive tu sueño, haz lo que tengas que hacer. Y en medio de haber contado semejante historia y habernos llevado casi como de la muerte a la vida, de la vida a la muerte, decir, la vida es sagrada, la vida es un instante y la vida es insólita. Nunca sabemos cuándo nos podemos ir y se nos olvida que la vida es prestada, ¿sí? Nadie tiene asegurado llegar a viejo, todo es simplemente una circunstancia y así como hoy estamos acá, mañana no, cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo la estamos aprovechando. Y solo escucharla, todos con los ojos aguados, conmovidos con su historia. Esta mujer como que hizo un acto de catarsis, como que se hizo cargo de su fractura, se hizo cargo. Digo, esta fractura la voy a resignificar. Esto que acabo de vivir es por algo. Esto que acabo de vivir me acaba de dar un mensaje muy fuerte de voy a estar a la altura de mis sueños. Voy a estar a la altura de lo que quiero hacer. Y hoy me voy de acá a este taller diciendo, tengo un plan y inmediatamente lo voy a ejecutar, ya. ¿Sí? Y venía acá porque quería aprender a hablar en público y ya me llevo esto. Y ahora me doy cuenta que no lo voy a postergar, que no voy a trabajar del miedo, porque la vida es un instante. ¿Qué tal el cuento? Sí, Todos no. ¿qué tal contar semejante tragedia? ¿Qué tal la vuelta que le dio? ¿Cómo tejió el dolor de una fractura? Porque fue una fractura absolutamente extraña que le generó un proceso de reflexión 3 días hasta llevarlo a un proceso de respetar la vida, de respetar la procrastinación. ¿Sí? Procrastinamos y oiga, Sí. ¿qué tal el cuento, amigo mío? No, pero me encanta, o sea, qué poderosa esa historia. Y es que, bueno, debo decir que lo manejó súper bien, ¿no? Porque Muy hay bien. personas que manejan las cosas de manera diferente. Eh, escuchando que la vida es frágil y cómo, sobre todo, recuerdos te pueden traer a esos mismos dolores. Me hizo acordar de la película esta de Jim Carrey, la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Divina, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Divina, qué buen ejemplo. Es que como toda esa ruptura, esa fractura de la relación, dice, no quiero acordarme de ella. No quiero esto y la voy a borrar de mi mente y quiero sacarla. Para mí una de las mejores películas de Jim Carrey, fuera de que fuera cómico, pero excelente, es todo lo que conlleva el momento, cómo va sucediendo, la historia, cómo la van retrayendo, cómo se va desapareciendo, cómo no te reconozco, cómo las cosas que eran importantes ya no lo son, cómo quiero, cómo quiero desaparecer esa situación, lo cual me lleva a esto, y es que sí, la fractura tiene su momento, el impacto, y luego viene la reparación, pero siempre tenemos, y lo que me gusta de la historia que contaste es eso, cómo yo busco reparar, cómo quiero o cómo manejo ese momento, cómo sale lo que tienes dentro para poderlo manejar. Porque, nuevamente, ¿no? Nos fuimos de rumba, tan, un golpe, juá, 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 ¿no? Me uno con lo que es importante para mí, con mi espiritualidad, o lo retomo y aprendo que la vida es muy, muy, muy sensible y que esta vida es un ratico, ¿cierto? Como la canción, que estamos aquí para estar hoy, estar presentes, y que sin importar las fracturas que hayamos tenido, siempre hay un aprendizaje, algo que sale de ese momento y pues que uno tiene que aprenderlo. No sé, me encanta la historia de ella, o sea, qué vaina tan dura uno tener a alguien fallecido con el que estabas hablando hace 2 minutos y darte cuenta que ya no, y tenerlo ahí todavía, porque te ¿Qué tocó. haces? No te puedes Sí, mover.
estás ahí en un vuelo lleno, sentado, puedes ir al baño 5 minutos y regresar y decir, pues, No, permiso, ¿no? Pues, o sea, yo me imagino el impacto emocional sí, que puede haber tenido esta persona, pero también cómo lo procesó desde el silencio, porque ella estuvo en silencio estos en días, silencio, claro. tosía raro, porque era como, es que era ese toser desde el impacto. La tenía aquí atrancada, Claro, tenía esa historia tenía la aquí, la cosa en tenía la aquí. garganta, y como que su voz se Mm, congeló, y su voz o sea, tenía que narrar lo que estaba pasando. Es que la mm. narración no es todo en ese momento, porque no es solo la fractura, es cómo interpretas la ¿Y fractura, cómo lo cómo asumes? ¿Cómo tu cómo cuerpo lo la está? Porque mira, en esto, ahora caigo en cuenta, ella lo tenía aquí, su total, tos estaba era acá. lo tenía en la No sé si garganta, después de eso dejó de toser. O claro, sea, ya cuando lo contó ya sin tos, porque ya no lo y, tenía atascado. y ahí vino el tema de, igual que la señora que tú cuentas en la iglesia, puede que la persona ya haya fallecido y que no pudo despedirse, pero el hecho de que Él lo pudiera soltó. hablar, procesarlo, meditarlo, desde la espiritualidad, desde el lugar que lo haya hecho, poder descansar y poder sacarlo del sistema y poder verlo desde otro lugar. Ujú. Me encantó que mencionas la película Eterno Resplandor de una mente sin Ah, yo sé recuerdo. que eso te gusta. Sí, ¿y sabes por qué? ¿Por Porque qué? primero el director es fantástico, el director dice una película que quiere ser John Malkovich, es Ah, el escritor de también. esa Ujú. película, es un escritor fantástico. Segundo, ver a un comediante como Jim Carrey, que es un comediante extraordinario en un papel tan profundo, tan dramático, ese contraste de un ser humano que es un camaleón nada más, Ajá. un camaleón como actor que es capaz de llevarnos a la risa extrema, al dolor extremo y verlo en Sí. ese drama de cómo un ser humano en fractura decide continuar con su vida, pero que es tanto el nivel de dolor que lo que duele es el recuerdo. Entonces, Ujú. venga, la película era una máquina para cancelar recuerdos, para oprimirlos o para desaparecerlos de la mente, como si estuviéramos reseteando el disco duro en nuestra cabeza, Sí. borrando la memoria RAM. Pero la parte entretenida de la película es que esta pareja se vuelve a conocer y se vuelve a enamorar. Ajá. Ah, no, no, peras, pilas, no, no. No, no, no quiero Spoiler, chingar, pero spoiler, spoiler alert. spoiler alert, lo siento, pero es No, interesante ver. además es muy. Sí, eso es año qué, eso es. Sí, esto ya eh, tiene más de un par de sus 15 es 20 años, de como del 2000 algo, pero probablemente 2005, 2000 20 algo, años sí. tiene la película, pero de 20 lejos, años facilito, sí. ¿sí? Y creo que las fracturas a través del tiempo, ¿no? Hay cosas hablando de las fracturas emocionales, hay cosas que te dice alguien en la vida, un profesor, un compañero, un amigo, que se te queda Ujú. en el corazón y como uno resetea una fractura. Cuando uno no tenemos el poder de eterno resplandor de una mente sin recuerdos, chéverísimo, a Sí, lo Matrix, borremos este recuerdo que no, ese recuerdo ya es parte de ti, pero también es cómo interpretamos ese recuerdo, qué valor le damos a ese recuerdo y quién somos tal cual. después de ese recuerdo, porque vamos cambiando a De través de acuerdo. la vida y de pronto, Ujú. oiga, ya no somos ese recuerdo ya lo vemos diferente, pero el dolor quedó instaurado, cómo reencuadrar un dolor, cómo reencuadrar una fractura para decir, ahora lo veo diferente. Sí, porque. Y hay algo que dice, ¿cómo lo asumes? ¿Cómo estás viviendo? ¿Tuviste 127? Dime. ¿Tuviste 127? No, ¿qué? Cuéntame. La del man que se cae en el. Ah, sí, Y que se 127 le queda el horas. brazo. Se le queda con el brazo, sí. Se queda con el brazo, o sea. Con Franco, él es Sí, apellido James sí, Franco, se llama el James actor. Franco, ese. Y estaba pensando en, pues, pucha, yo estoy aquí fracturado con el brazo enclavado y me lo tengo que cortar. Todo lo que pienso y lo tengo que hacer porque tengo que seguir. Spoiler alert. No, dañamos Sí, hoy, películas con todo todas las acá. películas Por va a favor, tocar no escuchen spoilers este por todo podcast. lado. Les vamos a dañar todas las películas que. No, pero es que ya son demasiado clásicas, o sea, eso Sí, ya. si no Da sabes, te vergüenza no toca. haberla visto. Da vergüenza no haberla Sí. visto. Entonces es como en ese momento, porque lo tiene fregado, está atrapado, no puede hacer nada, nuevamente, ¿cómo tomo la decisión? ¿Cómo voy a reparar este momento en el que estoy ya fregado, metido donde no es? Y cómo todo lo que pasa, todo lo que piensa, todo lo que está pasándole por su cabeza en ese momento y que le toca, porque le toca. ¿Cómo hago Y para quiero caer dejarlo? ahí en la nota. Y es también lo que antecede la fractura, porque él estando en esa situación es un Sí, tipo que está por allá haciendo trekking, saltando piedras, creyéndose el deportista extremo y está solo porque es autosuficiente, porque se siente poderoso y habla de la fragilidad humana, que él
decide no avisarle a la gente dónde está, tenía la oportunidad que tuvo de mandar un mensaje de texto para ubicar dónde estaba, no hizo nada porque quería su soledad, porque se sentía poderoso, y Ujú, empiezan todas estas reflexiones de qué pude haber hecho para no haber llegado a esta coyuntura, de qué me hago ujú, cargo. O sea, es que no es solo la reflexión de, ya, la única forma de salir de acá es, no hay de otra, ya estoy atrapado, el brazo atrapado en medio de dos piedras, que el tipo ujú. cae en un acantilado donde el accidente es innegable y o se va a morir ahí o sale de ahí como sea, pero también está lo que sucede antes del accidente, es su mente diciéndole, oiga, si usted hubiera tenido otra manera de moverse en la vida, si usted hubiera Ujú. mandado el WhatsApp o el mensaje de texto, hubiera mandado el GPS, decir dónde estaba, si hubiera sido responsable por su vida antes de este momento, esto lo pudo haber evitado. Y en ese momento que ya está en ese momento de la fractura, es como esa conciencia taladrándolo, diciéndole, mucho bruto, usted se trajo a este momento, esto es su responsabilidad. Y también decir, bueno, listo, ya, no lo hice. Y ese dolor físico, pero ese dolor atrapado también al, al, a ese momento de las malas decisiones que se tuvo que llegar para llegar a la fractura. ¿Sí? Tal cual. ¿Qué aprendes? ¿Qué aprendes? ¿Qué aprendes? Eso es uno de las cosas que más yo creo que uno recuerda, por ejemplo, de mi fractura es, debo estar más pendiente, tengo que mirar acá, podía haber ido más despacio, no sé, a ver, todo, ¿no? ¿Qué hubiera, pues, eso es algo que nunca vamos a saber. ¿No? Si yo hubiera, o sea, si te Sí, hubieras dejado pasar al hubiera no taxista, existe, los hubieras no existen. Sucedió, exacto, ya está, ¿qué aprendí? Y eso no y existe. que no voy a repetir, porque el hombre es el único animal que se tropeza dos veces con la misma piedra. Sí, eh, eh, ninguno, o sea, yo me acuerdo, yo tenía un perro pastor alemán divino y una vez había un mojicón en la calle y el man ese era tragar, comía todo lo que se le atravesara y se lo mandó, chum, lo estaba mordiendo cuando sintió que todas las hormigas que estaban en el mojicón se le empezaron a meter en la nariz. Ay, pobrecito. Y empezó, y se hacía así. Y yo cuando miré, claro, pues, ay, se comió esta vaina, no. Pero cuando vi eso estaba lleno de hormigas. Entonces él estaba, que se quitaba la nariz, se hizo así, molestó un rato, pero ya. ¿Usted cree que ese man volvió a lanzarse por ahí a comer algo? Nunca, La nunca. prueba de Pavlov, pero con un mojicón con hormigas. Algo así. Pues aprendió a no comerse las vainas de ahí, pero sobre todo en el sector, en otro lado a veces todavía comía, pero en ese, pero ahí, Sí. nunca más volvió. El hombre es el único animal que se tropeza dos veces con la misma piedra. Sigue haciendo, sigue agarrándose, sigue tomando, sigue fumando, sigue haciendo una cantidad de cosas que no aprende pese a todas las cosas que le pasan. Eh, pero hay otra cosa y es, yo abro a veces, escuchando ahora fracturas, las fracturas sociales, o sea, cómo tenemos dos bandos, cómo dos bandos que piensan diferente, que creen en modelos diferentes, que a veces yo lo digo, me gustaría poder hacer cosas diferentes para poder lograr una comunicación y un entendimiento con un objetivo común. Porque cuando hay una fractura como social, lo que hay que hacer es trabajar en conjunto, buscar unión, unidad, no seguir separando ni seguir planteando cosas que separan, que unen. Porque nuevamente, cuando hay una fractura, uno busca volver a ordenarlo. Cuando se rompe el jarrón, uno busca volverlo a armar. Cuando se rompe una relación, pues quizás ya no se da, pero uno tiene un cierre. O no. Desafortunadamente, sí. Hay a veces hay O- relaciones que apertura y no hay cierres. Y también. Y se- pero el que el cierre lo tiene que hacer uno. ¿Sí? Es bueno, como el sí. perdón. El Sí, sí. perdón uno lo tiene que hacer es por uno, no por la otra persona. Porque cuando uno queda con resentimientos y rencores, es como tomarse un veneno esperando que el otro se muera. Sí, eso es el rencor. Es que este me hizo y me... No, no, el odio, ¿quién lo está sintiendo? El otro ni se Sí, acuerda, ni piensa en estar en uno. paz. Estar en Sí, paz. Tal cual. pero el perdón es para uno. Uno tiene que escribirlo. Mira, te perdono. Tin, tal cosa. Pero en las fracturas sociales, que son dos puntos ahí, yo digo, ¿qué puedo hacer? Seguir, porque porque es muy complicado a veces y bueno, no me quisiera meter por ese lado. No, pero Cambiemos. yo sí. Y te voy a Pero decir sí, por qué. Te voy a dime. decir por qué. Porque me pasó algo muy, muy teso Mm, con eso que tú acabas de contar. Y es que a veces uno está inmerso en una sociedad
toda sociedad tiene sus reglas, sus valores, sus canciones, su manera de comportarse. Y yo me di cuenta de algo haciendo mi maestría. Yo por el año 2009 me fui a hacer una maestría de España y pues verdaderamente vi otra sociedad. El español es en su grueso una clase media, ¿sí? Aquí tenemos bastante, todos, o sea, a ver, ahí están todos los estratos, por supuesto, como todo en la vida. Pero cuando digo una clase media emergente, es que la enfermera se va a tomar un café con el médico y no pasa nada, son amigos. No es que tú eres el médico y yo aquí está la enfermera, ¿sí? Uy, sí, hablemos de eso. El otro día lo hablamos y me encantó. Exacto. Y lo conversé este fin de semana. Exacto. ¿Cuál fue la fractura que yo observé? Yo tuve una fractura con mi país. Tuve una fractura con mi sociedad porque yo decía, oiga, ¿por qué tenemos distancia del poder? Es que estamos en el mundo doctor, doctora, señor, señora, ¿sí? Y entonces este es el presidente y yo soy el, qué sé yo, la de servicios generales y no puedo tener una conversación porque es que este está acá, yo estoy acá y yo no estoy, este sí. ¿Y acaso eso importa? Y dejamos de vernos como seres humanos. Entonces, claro, yo veía que en nuestra sociedad nos medimos mucho el aceite, en qué universidad estudiaste, qué colegio saliste, en qué parte de Bogotá vives, qué carro tienes, y hacíamos estas preguntas. La gente, uno dice, hola, ¿cómo estás? ¿En qué trabajas? ¿Sí? Y qué rico uno preguntar diferente. ¿Qué tal uno preguntar, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú qué sueñas? ¿Qué pasa? Oye, cuéntame a ti, ¿qué te conmueve en la vida? ¿Qué te mueve? ¿Qué tal que si hubiera unas preguntas diferentes para relacionarnos? Uno es, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿en qué trabajas? Como ¿cuál es tu hacer? Y no cuál es tu ser. De acuerdo. O yo te evalúo por el tener. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo empecé a observar que la conversación en España era diferente. Y me fracturó un poco. Dice, oiga, vivía en un mundo donde yo preguntaba en qué trabajas, donde estaba mirando con reojo el nuevo carro del vecino, el vecino estaba mirando de reojo si yo tenía un nuevo carro, me preguntaban en qué lugar, qué cargo tenía. Entonces yo soy el vicepresidente o yo soy, y uno ocupa un cargo, uno no es ese cargo, ¿sí? Porque el día de mañana que uno cambia de cargo, que perdiste la identidad, ya no eres. Yo trabajo como vicepresidente, no yo soy el vicepresidente, ¿sí? Eso no es una definición de ser, es una definición de hacer. Y entonces cuando uno empieza a tener una sociedad, y cuando hablo de fractura, es que yo dije, oiga, qué equivocados estamos desde nuestra sociedad o las sociedades elitistas, donde todo el tiempo estamos viendo al otro desde qué lugar, como si fuéramos superiores, como si fuéramos más de qué. Mira este cuento tan lindo. Y otro de los cuentos del fin de semana que fueron fantásticos. Una señora que es una abogada, trabaja en derechos humanos y habla de equidad y se echó un cuento sobre la equidad, la cosa más linda del mundo. Y ella dice cuando estaba niña, estaba en un centro comercial y vio que a las afueras había una familia con niños pues de la calle, una familia muy pobre, y ella se conmovió, ella era chiquita, y esta niña le pregunta a su mamá, hoy una adulta abogada, le dice, pero le cuenta el cuento de lo que vivió de niña, le dice, mamá, ¿por qué ellos no tienen lo que yo tengo? Y le dijo, hija, tú no eres mejor que ellos, tú estás mejor, que es diferente, pero no eres mejor que ellos. Y ese principio, tú estás mejor, que es diferente, pero no eres mejor. O sea, es como quien dice, en una situación proporción. Aquí diferente, todos seres humanos en el planeta Tierra. ¿Desde qué lugar yo me voy a parar a otro ser humano diferente a su humanidad? Para mí me da igual si estoy hablando con el presidente de una compañía o con el señor vigilante del edificio que amablemente me está dando la puerta y me está saludando de manera muy cálida. ¿Por qué dejamos de reconocernos como seres humanos? ¿Por qué dejamos de ver que el interesante es hablar con este otro porque ha estudiado y este otro que no tenemos oportunidades? Todos tenemos una sabiduría muy bonita que tenemos que disfrutar. Y el hecho de dejarse sorprender de cualquier ser humano en cualquier relación es muy importante. Entonces, para cerrar mi tema y entender cómo lo estoy viendo, yo me fracturé. Porque yo veía que la gente que conversaba conmigo me preguntaba vainas y me contaba historias que a mí no me importaban. ¿Sí? Que me llama la tía y me dice, uy, mi hijo está en tal cargo, en tal empresa. Ya, chévere por él, qué nota. Sí, está manejando tal carro y está teniendo esta vida. Y yo, chévere. ¿Y? ¿Me entiendes?
no me interesa. O sea, no, qué chévere que le esté yendo en la vida como ser humano, que nota, que pueda hacer sacar sus sueños adelante, pero ¿me entiendes? Oigo, la fractura Sí. tiene que ver con la manera como nos relacionamos con el otro, creyéndonos más o menos. Porque es ¿Quieres que que te diga? Yo tuve esa misma sensación cuando estudié, cuando viví también allá en España, y en algún momento tuve esa misma conversación y me dijeron, hay una razón por qué es allá así y acá diferente. Y es que allá hubo la guerra mundial. Europa vivió 2 guerras mundiales. sí, Y y después cuando se bombardeaban las ciudades, métase al búnker. Y en el búnker estaba el dueño de la empresa, la que cosía, el que lavaba, el que todo, y todos tenían que coger el pan y dividirlo entre cada uno. Y se claro, veían como iguales en ese momento. A la bomba no le importaba si eras el presidente, el que atendía o el que hacía. Y en el búnker todos eran iguales. Entonces, eso se vivió en la cultura de los que tenían que sobrevivir de esa manera. Y me decían, en Latinoamérica nosotros hemos vivido es una invasión, colonización, conquista, donde hay alguien que era de una burocracia o de una jerarquía, de una realeza, y nosotros éramos los invadidos, los oprimidos, los que teníamos que ver cómo nos liberábamos del yugo. Entonces, el punto de vista de Latinoamérica es cómo yo me libero del yugo que tengo a través de algo. Porque hay un opresor todo el tiempo conmigo y yo soy un oprimido. Entonces, esa es una historia en la que uno dice, claro, tienes toda la razón. tienes una distancia al poder, que fue lo que me comentaste, lo que habían visto. Y entonces yo decía, claro, y es como yo, desde que tengo una dialéctica, una gente que escucho es todo el tiempo, dicen, no, es que me oprimen. ¿Quién te oprime? Víctor Frank. Yo soy el que o me dejo oprimir, o yo soy el que me pongo bravo, o yo soy el que me disgusto, o yo soy el que me entristezco. Busca el A ti sentido. nadie te pone, a ti nadie te dice, no, es que tú eres, no, soy yo el que lo permito. Soy yo el que decide. Soy yo el que permito que algo externo me afecte o no. Ese libro es súper potente, o sea, el man en un campo de concentración, los alemanes haciéndole semejante cantidad de vainas y él, yo adentro no me quiebro, no importa quién eres, qué haces, todo. Yo creo Y que además ayudo a otros para tener un sentido de vida, para que sepan por qué van a estar, porque es bueno continuar con vida. pero ¿Qué es Jota, lo que? yo Dime. pienso que sí hubo fractura. Claro. Lo que sucedió es que la vida era más sagrada, el propósito de vida era superior a la fractura. O sea, él no se vio como, digo, esto también pasará, ¿sí? Entonces, como también lo Esto pensaste, también también pasará. pasará, y esta mirada, la mirada, la vida como una regla, esto lo dice mucho mi suegra, la vida es como una regla, y a veces Ajá. uno se queda en esos milímetros, pero si uno viera centímetros más adelante o metros más adelante, pues la vida cambia radicalmente. A veces ese problema que parece el universo, más adelante no lo va a hacer y después viene la resignificación. Esa fractura que a veces parece serlo todo, de la noche a la mañana no era tan grave o se puede resignificar o se puede pasar. Todo pasa. Pero como ya nos quedan 3 minutos para acabar esta historia y ser guardianes del tiempo, porque si no, tú y yo nos quedamos aquí hablando. Tachando, sí. Yo quisiera preguntarte, después de esto que hablamos, y creo que es una pregunta que yo también tengo que hacerme, ¿qué te queda a ti de esto que hablamos de las fracturas? Porque ese fue nuestro tema, nuestra palabra hoy fue la fractura, desde La diferentes fractura. realidades, como siempre tejiendo historias insólitas. ¿Qué te queda a ti de lo que significa la fractura o qué aprendes hoy de la fractura? ¿Qué te llevas de esto? Bueno, puede ser varias cosas. Uno, que después de una fractura viene ¿cómo es que decíamos? Reparación. Una reparación, ¿cierto? Siempre está el momento de la fractura y la reparación. Que hay fracturas que quizás el cuerpo olvida, pero el alma siempre recuerda, ¿sí? Entonces esa historia siempre está ahí, aunque el cuerpo ya se arregló, puede ser, tú vas a recordar siempre cómo fue el momento en que te bloqueaste o te enfureciste, pero que siempre hay una forma de aprender y de cambiar, de que hay veces que uno tiene que fracturarse para aprender, que de esos aprendizajes es que hay que cambiar.
aunque se tropiece 2 veces con la misma piedra. Pero si hago un cierre es que de las fracturas se aprende, de las fracturas se crece y de las fracturas siempre hay algo bueno y hay historias que quedan buenísimas. Sí. ¿Y tú qué aprendes hoy? Pues creo que vimos la palabra fractura desde todo un universo, desde lo físico, porque lo emocional, el regalo de una fractura es también la cicatriz. Esta se la dejo para otro día. Bueno, luego hablamos de esa. La fractura siempre será un momento de verdad que nos regala cosas. Y se puede ver como un regalo, como también como una circunstancia. También está la palabra quiebre, porque la palabra quiebre tal vez sería la palabra más justa cuando uno tiene, más que una fractura emocional, uno tiene un quiebre emocional. O sea, la fractura sí tiene que ver tal vez con lo físico. De pronto nosotros, enamorados de la palabra fractura, le dimos esa connotación. Creo que me gusta lo que antecede la fractura. Y es la reflexión que te genera, oye, ya me fracturé, pero ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Por qué llegué hasta acá? Obviamente los hubieras no existen. Si hubiera acudido a esta otra ruta, no hubiera pasado esto. Si ese taxista no hubiera acudido en contravía, no hubiera pasado que si hubiera bajado, hubiera pasado lo que pasó. No sabemos, la vida es insólita. Sin embargo, la circunstancia dio como se tenía que dar. Y la fractura sucedió. Y entonces la mente empieza a reflexionar qué pude haber hecho diferente. A mí lo que me parece interesante es el durante y el después de la fractura. O del quiebre, porque si estamos hablando de quiebres emocionales también es qué sucedió y por qué sucedió y de qué me hago cargo, qué fue de esto que pasó, qué es mi responsabilidad, de esto que pasó, qué tengo que aprender acá, como tú dices. Y siguiente, a veces la cicatriz se convierte en un mensajero, en eso que te queda en la piel, en tu memoria, para recordarte eso que sucedió y también como un recordatorio de esto no puede volver a pasar. Y tienes que hacerlo diferente. Yo con eso cerraría diciendo la fractura como un maestro y el quiebre como un maestro. Y me gustaría cerrar con como empezamos y es con el kintsugi. Sí, kintsugi. Kintsugi, porque me parece que es muy poderosa. Ya no me acordaba cómo se llamaba, pero me sabía que era reparar, ¿cierto? La vasija rota con algo que la haga más bonita, ¿sí? Porque, nuevamente, estas cicatrices y todo eso cuentan historias, que es lo que hemos estado haciendo hoy. No las escondemos. Tú la tienes y la tenemos. A partir de eso te has vuelto más fuerte. Y es que efectivamente la vasija generalmente queda más fuerte cuando le ponen esa aleación y en esa historia dicen que ese oro que refleja es lo que uno aprende. Entonces, me parece súper interesante el tema de la fractura hoy. Y bueno, ya cerrando porque ya toca cortar porque si no nos dicen que estamos muy largos. Qué rico hablar contigo. Los esperamos en el 7º capítulo que lo publicaremos muy pronto. Como siempre, espero que las fracturas las vean como maestras, que hayan disfrutado esta conversación. Y qué buenas historias, Jota. De verdad que disfruté como siempre. Me reí mucho. Me reí mucho el comienzo de esto, oiga. Bueno, un abrazo para todos. Listo. Hasta luego. Y ya saben, temas, por favor, comentarios, suscríbanse y gracias por estar acá. Chao, chao. Caminando por las huellas del ayer, en cada esquina una historia por conocer. Los héroes silenciosos sueñan sin temer. Sus voces unidas nos invitan a crecer. Cada palabra es un viaje, un renacer. En los rincones del tiempo hay tanto por ver. Con risas y llantos vamos a descubrir que en cada historia